acompañarnos. Está a casi 1 kilómetro de profundidad y según la misma jueza decía que el Ara San Juan con agua podía llegar a pesar 2.500 toneladas. Wow. ¿Es un rescate imposible? Bueno, hay una sigla que dice que en rescate nada es imposible. De hecho, lo demostramos en el 2010 con los mineros y de alguna manera todos los rescates son distintos y en alguna medida todos tienen distintos niveles de complejidad, digamos. Pero para eso efectivamente se tiene que llamar gente especialista en el tema. Cuando hablamos de un submarino que puede llegar a pesar 2.500 toneladas, digamos, no es que efectivamente el submarino vaya a algo, lo tome y lo saque. O sea, hay todo un procedimiento para primero acceder al lugar, efectivamente poder estudiar el equipo en términos de dónde están las asas para poder tomarlo, trabajar el equipo en términos de poderle vaciar el peso, en este caso el agua, en el fondo estudiar las condiciones respecto a qué elementos o a qué procedimiento o cuáles van a ser las condiciones de operación para poder tener un mejor éxito en el rescate. Entendiendo de que una posibilidad pueda, no saquemos el submarino, saquemos a las personas que están adentro nomás, por ejemplo, porque esto es pura chatarra en estos momentos. Claro. Si es que se hablaba claro. que había un problema de compresión, este submarino, esto lo que entendemos, está completamente churrascado. Y lo que habría que tratar de hacer es sacar los cuerpos, pero no la máquina. ¿Se puede hacer eso que dices, Alfa? O sea, solamente entrar y sacar a, no sé, Es que yo no sé si hay los seres humanos que cadáveres. puedan resistir. ¿Se podrá hacer? Lo que ocurre es que la Cata tiene mucha razón, digamos. Es muy poco probable que alguien pueda bucear a 1000 metros de profundidad. Sí, claro. Por lo tanto, todo tiene que ser de forma robótica, todo tiene que ser con equipos no tripulados. O equipos tripulados de una alta tecnología y un alto costo también. No olvidemos que también hay un tema de costo en este proceso. Ahora, lo que ocurre y lo que dice Salfa en el fondo tiene que ver con cuál es la prioridad, qué es lo que queremos sacar, qué es lo que queremos lograr en este proceso. Entendiendo que este equipo está afectado por una implosión, ¿no es cierto? En definitiva, todo ya lo hemos visto y hemos hablado mucho de eso, en que en definitiva no es que el submarino haya explotado hacia afuera, sino que se produjo como que se chupó en el fondo. Implosión. Entonces, en ese contexto, probablemente la presión que debe existir en el interior del equipo puede ser mucha o puede ser muy poca, pero ya la condición en donde se encuentra y la profundidad ya efectivamente genera un nivel de complejidad bastante alto como para poder desarrollar un rescate que de alguna medida pueda ser fácil, digamos. Sí, hay quienes dicen que es más difícil que ir a la Luna. Claro. Algunos A ese expertos en punto. Argentina han calificado así la maniobra que muchos piden hacer. Sí. Uno porque es muy costoso, otro porque pone en riesgo la vida de las personas que participan en la búsqueda y en la sacada y en extraer el submarino. Y lo otro porque hay que meter cables de acero que son muy pesados ya de por sí para una vez que estén enfrentados y amarrados de cierta forma al submarino, podría terminar por quebrarse. Claro. Porque está tan dañada su estructura, Claro. que al momento de jalarlo, podría perfectamente partirse en dos. Exactamente. Se podría destruir la evidencia. Exacto. Sí, lo que ocurre es que en este proceso hay que desmitificar ciertas cosas respecto al tema de los rescates, porque por ejemplo, recién estábamos hablando de peso, hablando de los 2.500 toneladas que puede pesar. Muchos dicen, bueno, mira, si nosotros conseguimos una grúa para 3.000 toneladas, de acuerdo, pero ¿dónde la paramos? Claro. ¿La vamos a parar en un buque? Sí, eso es por un lado. sí, pues Lo te metes en el segundo mar, po. es, si nosotros vamos a tirar un cable, que no tiene que ser uno, tienen que ser varios, y lo que decía Germán, es que en definitiva tiene que ser un cable de alto peso, muy grueso, y ese cable también, los 1000 metros de cable también van a pesar, y no es uno. Exacto. Entonces estamos sumando Arrastrarlo y sumando tampoco. a elementos que no es tan fácil ni plano de poder evaluar, digamos. Ahora, el proceso mediante el cual, no nos olvidemos lo que pasó en Rusia, A ver. con el submarino ruso. Hay un pensando lo precedente. mismo. ¿Cómo? Sí. Hay un precedente anterior. Recuérdanos eso. Ese submarino quedó ¿Qué fue? dentro. Sí. No lo sacaron nunca. Los rusos no pudieron sacarlo. Los rusos no lo pudieron sacar. Exacto. Ahora, esto obedece a distintas cosas, insisto. Todos los rescates no son iguales, todos los rescates son absolutamente distintos unos con otros y los procedimientos que se generan son distintos. No es una línea transversal para todos los rescates. Los rusos no pudieron sacarlo, Pero igual, y ellos tuvieron a lo mejor sus elementos distintos a este tipo de rescate. yo entiendo tu punto y entiendo, no todos los rescates son iguales, hay que evaluar cuánto sale, la parte... Pero detrás de esto hay miles de familias que al final, claro, le están hablando en plata, en logística, pero para ellos Sí, pues son es sus súper seres queridos. difícil verlo desde ese punto de vista. Entonces al final es como decir,
chuta, ya, estuvieron en cuanto con esta angustia de que no los encontraron, no lo encontraron. Le dicen, los encontraron, ya, al fin voy a poder cerrar este ciclo, este duelo, pero ahora te dicen, pero los encontramos, pero es altamente probable que queden ahí. Fíjate el sufrimiento, es como revivir una y otra vez el dolor de haber perdido a tu ser querido. Yo creo que es muy rápido la respuesta que da sobre todo el ministro de Defensa de Argentina, que va y dice que el gobierno no tiene los medios para hacer reflotar esto, pero al final le está diciendo como a la familia, no vamos a hacer nada. Entonces quedó ahí. No, pero pueden haber otras empresas privadas que sí, que quizás son capaces de hacerlo, porque al final esta empresa privada de Estados Unidos fue la que vio el Ara San Juan. Claro. Sí. Es que yo me colgo de lo que dice la Camila, es que acá hay harto paño que cortar. A mí me da al menos un porcentaje que no descarto de impresión de que quizás no lo quieran rescatar porque van a pillar un montón de cosas que son anómalas dentro de por qué estaba haciendo el submarino ahí, si que fue un accidente, si lo derribaron. Porque mira, hay por lo menos 3 elementos que yo siempre recuerdo que son extraños para esta situación. Uno, es que estaba el antecedente de la última señal que ellos reciben, aun cuando, que esto lo dan creo de Suecia, Suiza, me acuerdo que es una geolocalización mundial, en donde dicen, ojo, la última vez que nosotros desde acá supimos este submarino en tal punto, pero cuando recibieron ayuda internacional, por decir algo, si es que este submarino más o menos se calculaba que se perdió en Punta Arenas, lo estaban buscando en Arica. Entonces yo decía, ya, recibieron ayuda a todos lados, pero como que mandaron un despliegue y decían, sí, busquen nomás. Pero es como que lo estaban mirando para el desvío. Segundo, ya rodaron cabezas por las condiciones que el submarino fue mandado al mar, que algunos decían, oiga, tengo miedo, mamá, ¿sabe qué? Aquí voy en otra misión. Yo no sé si vamos a volver prácticamente. Y lo tercero... De hecho, perdón, Salva, te agrego ahí que se entiende al día de hoy que esto habría pasado por una reparación mal hecha. Exacto. Que habría hecho que se filtrara agua y una explosión. Exacto. Y lo tercero y último tiene que ver con que dicen que dieron la vida por la patria, en donde vuelve a saltar esta idea de que parece que estaban en una misión militar, de hecho, y por lo tanto sufrieron un ataque, por ejemplo. Sí, lo que ocurre es que yo voy a tratar de responder o aportar a las dos consultas, en el fondo. La primera es lo que decía Connie respecto al tema de la familia. Y yo me siento súper empático con eso, digamos, la labor que desarrollamos nosotros como Tomos Chile de alguna manera tiene que ver con el vínculo, con la vinculación y la empatía que tenemos con los familiares y también, obviamente, con las víctimas. Por lo tanto, yo siento que las decisiones que se tienen que tomar no son puntuales caso a caso, sino que los gobiernos muchas veces tienen que tomar decisiones que son mucho más lineales o más integrales en ese contexto. Eso es por un lado. Y creo que eso podría ser un elemento primordial a la hora de poder intentar sacar un poco lo que pasó con los mineros. Los 33 mineros de Chile era absolutamente inviable poderlos sacar y se hizo una operación de casi 3 meses en definitiva tuvo éxito. Y esa, para mí, más que una operación de rescate, fue una operación de ingeniería a gran escala asociado al tema de querer sacar a nuestros compatriotas. Claro. Y respecto a lo que decías tú, Salfate, a toda esta información que de alguna manera pueda tener una característica de secreto, tenemos que entender que los submarinos fueron hechos para operaciones secretas. Claro. Por lo tanto, los submarinos tienen 2 o 3 características importantes. Primero, la gran mayoría de las operaciones que generan, y esto el general Tapia probablemente nos puede ayudar mucho en su conocimiento a nivel de investigación e inteligencia, tiene que ver con que la gran mayoría de las operaciones que generan los submarinos son operaciones estratégicas y asociadas a la inteligencia. Claro. Primero. Segundo, los sistemas que tienen los submarinos están hechos para no ser detectados. Sí, claro. Por lo tanto, la forma del submarino, el que sea redondo, no es de bonito, digamos, no es porque estéticamente se ve mejor, es porque efectivamente esa forma hace que los radares no elude el radar. Claro. Por lo tanto, en este contexto, respecto a 2 o 3 cosas fundamentales. El primero, el poder buscar un submarino es tremendamente difícil. No es lo mismo que buscar un buque o buscar un avión caído. Sí. Segundo, las operaciones que se están generando, como son asociadas a la inteligencia, muchas de ellas, no necesariamente tenemos el último registro de dónde van a estar y dónde están. Ni todos los antecedentes. Por lo tanto, es ahí donde se produce ese proceso de esta desinformación. Probablemente, insisto, que el general Tapia nos puede ayudar mucho más respecto a la opinión, a la opinión estratégica respecto a un submarino y las misiones que pueda tener, digamos. Ajá. Ahora, respecto a lo que plantea Juan Andrés, yo le doy el punto a Salfate, le concedo algo. El presidente Macri, Mauricio Macri, habló al cumplirse 1 año de esta tragedia. Y él señala, estos hombres murieron sirviendo a la patria. Ok, en una misión, en un submarino de la Armada se entiende, pero ¿qué hay en el trasfondo de esas palabras? No estaba. Y además él dice, lamento no poder darles una respuesta. Al año, un día,
encuentran el Ara San Juan. Y no lo encuentra la Armada, lo encuentra una empresa privada. El presidente Macri no sabía que seguían buscándolo, entonces empiezan a aparecer muchas preguntas, Juan Andrés, que tienen difícil respuesta. Pareciera que una vez más la explicación, la ayuda, no va a llegar desde la interna de quienes les corresponde hacer este trabajo, sino de personas que no bajan los brazos y que en este caso prácticamente, ya sea por una búsqueda privada o por la mera casualidad, se terminan topando con el submarino. Y ahora yo creo que el gobierno de Argentina deben decir, chuta, qué buena noticia, pero en el fondo parece que no. Así como, uy, para nosotros, ¿cuál hubiera sido el ideal? Tener que haber lamentado esto, haber hecho funerales simbólicos y bueno, sigamos para adelante porque en realidad esto hay que dejarlo hasta acá. Insisto, yo creo que sacar un submarino, valga la metáfora, va a destapar un montón de cosas para los cuales va a tener que darle una explicación correspondiente a los familiares. De partida, ¿qué dirán esta famosa caja negra del submarino de qué pasó realmente? El general Tapia asiente mientras Zapate habla. A ver, general, cuéntenos, adelántenos un poquito. Yo trato de concentrarme en lo que dijo Francisco, en el sentido de que una nave de esas características, obviamente que no anda en viajes de... no es un crucero, no es un turismo, no anda viendo cuál es la flora y fauna que existe en ese sector. Anda trabajando en misiones que son ultra secretas para el interés de la nación. Eso es lo dicho. Entonces, claro, nosotros lo miramos y ojalá sea así, que se puedan rescatar los cuerpos de las personas que están en ese submarino, supuestamente, pero también se abre una caja de Pandora, como tú dices, porque vamos a tener o van a tener que explicar qué hacía ese submarino en ese lugar, cuál era la misión, cuál era el objetivo, y eso podría eventualmente levantar hipótesis quizás insospechadas. De hecho, una de las hipótesis que me acuerdo que periodistas lograron, parte de su investigación al menos, que estaban investigando los ingleses. Y de que estaban que los ingleses una vez más se metieron con ellos y al parecer hubo un ataque de parte del gobierno británico. Entonces eso tampoco hay que descartarlo porque ellos se vieron en ¿cómo decirlo?, en el derecho de atacar a este submarino argentino. O sea, imagínate si la causa del hundimiento no sea lo que nosotros pensamos. Esto puede llegar a las maltas de esfera. Imagínate. Sí. Claro, porque no estaban, digamos, preparados. O sea, me refiero si van en un submarino al parecer defectuoso, y más encima los tiran a la pelea, aunque las razones sean fundamentadas porque es parte de nuestro gobierno hacer espionaje o hacer contrainteligencia, lo que sea, es de que los hayan tirado a la pelea, digamos, sin las herramientas adecuadas, porque a la primera se les paró otro adelante, digamos, y los tiró a piso. Entonces, eso también es algo que va a saltar a la palestra. Salsa, pero ¿te acuerdas que cuando desaparece el submarino, había una cierta cantidad de días de opciones de encontrarlo con vida? Por el oxígeno, principalmente. Por el oxígeno que había al interior. Yo me pregunto, si hubiesen toda esta tecnología que vino de como 10 países, en esos 7 días, si no me equivoco, 7-10 días, avistado el submarino, ¿no hubieran hecho los intentos para sacarlo? Claro. Entonces, si existía esa posibilidad en ese entonces de sacar el submarino, aunque estuviese a 900 metros en las profundidades del mar, ¿por qué el año pasado lo hubiesen sacado el submarino y ahora no? En el fondo, usando el ejemplo de Francisco, si hubiesen encontrado los 33 mineros en la mina, pero fallecidos, ¿habrían hecho todo el operativo de rescate? Probablemente habrían dicho que era imposible. Lo mismo que están diciendo con el Ara San Juan, que es imposible sacarlo. Porque no están vivos. Eso es súper cierto, que finalmente... Es que me alata en este tipo de situaciones tener que llevarlo todo a recursos, porque yo creo que eso es lo que más les duele a la familia. Es como vida humana igual recursos. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Sí, porque alguien está haciendo esto en alguna parte. Yo entiendo que el gobierno habla de que no tienen recursos, de que se ve muy difícil, que es algo prácticamente imposible como llegar a la luna. Pero claro, pero al final entonces la vida es... Entonces, igual signo peso. Entonces, Francisco, yo no sé si en este tipo de casos, tú lo has visto, yo creo que igual da tranquilidad que, no sé, en este caso, presidente Macri, saliera a explicar qué fue lo que pasó aquí. En el fondo, una especie de disculpas, el error nuestro fue tal y tal y tal, humanizar todo esto, porque siento que es todo número, es todo como desde la parte científica, pero no hay humanidad. Sí, lo que ocurre es que estamos hablando de poderes políticos. La política tiene que dar tranquilidad y explicación a todo.
y particularmente yo conocí un extranjero que trabaja mucho en la inteligencia y dijo que la inteligencia de los países, muchas veces la inteligencia asociada a la investigación, ¿Sí? es muy mal entendida políticamente. Ajá. Y es muy difícil de explicar. Me imagino. Por lo tanto, es políticamente incorrecto trabajar a nivel de inteligencia, porque la gente, en teoría, la gente, el normal de la gente no lo entiende. Sí, pues sus prioridades son otras, claro. Es que no Por lo tiene tanto, inteligencia emocional. Por lo ese es el tanto, problema. yo voy al tema de las emociones, voy al tema de la vinculación, voy al tema de efectivamente qué es lo que mueve, digamos, la vida. Y ahí nos podemos encontrar con variables tremendamente grandes respecto a cuándo es la vida, cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida, cuánto vale la vida y claramente lo que dice Connie respecto a darle valor monetario a este tema de la vida es impresentable en cualquier parte, digamos. Claro. Por lo tanto, pero fíjate que un poco enlazando lo que tú me estás comentando con lo que había dicho Germán, es que en algún minuto dice, mira, si los hubieran encontrado con toda esa tecnología de forma inmediata, hubiéramos tirado toda la carne a la parrilla. Claro. Un poco lo que hizo Chile con los mineros, trajeron sondas de todas partes, operadores de Canadá, otro operador de Chile, dijeron vamos a hacer la selección de los mejores rescatistas mineros de Chile, los vamos... Entonces, O con los niños en Tailandia. o con los niños de Tailandia también. Pero eso denota, y con esto no quiero decir algo en contra del gobierno argentino, sino que denota que deben existir en todos los gobiernos a nivel mundial y también en todas las sociedades, diga desde su casa hasta los países completos, planes de gestión estratégica asociados a la seguridad. Yeah. Yo les pongo un caso súper puntual y respondiendo a la pregunta de Germán. Nosotros tenemos un ROV, ¿no es cierto? Que es un ROV que tenemos en asociación con la Universidad Andrés Bello, con el Laboratorio de Industria y Tecnología. ¿Un ROV? ¿Qué es lo que es ROV? El ROV es el mismo que detectó la San Juan, pero el de nosotros detecta hasta 150 metros. Ya. Claro. Que nosotros lo jugamos obviamente para buscar gente. Claro. Y nosotros lo ofrecimos. Argentina. Lo ofrecimos a Argentina en esa oportunidad. No lo voy a decir por dónde lo canalizamos, pero nos dijeron, mire, no, porque la profundidad en donde nosotros estimamos que está sobre los 1000 metros. De hecho, lo ofrecimos a la misma empresa que hoy día lo encontró. Y me dijo, mira, nosotros ofrecimos uno de 600 metros y también nos dijeron que no porque la profundidad era mayor. Entonces, ¿qué es lo que genera eso en definitiva? En que no hay un plan estratégico en términos de decir, mira, ¿sabe qué? Se nos van a enterrar 33 mineros en algún minuto, ¿cómo los vamos a sacar? Claro. Nadie proyecta el tema de la accidentabilidad, nadie proyecta la cantidad y la calidad de accidentes que pueden haber en un Yo país creo y que no hay- empezar a prepararnos para eso.